¿Qué sucede en el instante en que dos miradas se cruzan y todo lo demás desaparece? Hay un tipo de encuentro que no necesita palabras, que no exige explicaciones ni promesas vacías. Es algo más antiguo que el lenguaje mismo, más profundo que cualquier conversación brillante. Se trata de un reconocimiento silencioso, una resonancia entre dos mundos internos que de pronto vibran en la misma frecuencia invisible. Pero aquí está la pregunta que nadie se atreve a formular. ¿Y si ese silencio entre dos almas no fuera ausencia, sino el idioma más elocuente que jamás existió? La mayoría de las personas vive atrapada en la ilusión de que comunicarse es hablar, llenar el vacío con sonidos, con explicaciones interminables, con argumentos que intentan convencer al otro de algo que ni siquiera comprenden sobre sí mismas. Sin embargo, Jung sabía algo que la cultura moderna ha olvidado deliberadamente. Existe una comunicación que trasciende la palabra, que ocurre en las profundidades del inconsciente colectivo, donde los símbolos danzan y los arquetipos se reconocen sin necesidad de ser nombrados. Lo que no te han dicho es que las almas verdaderamente conectadas no necesitan construir puentes con palabras, porque ya habitan el mismo territorio oculto. Piensa en todos esos momentos en los que sentiste que alguien te comprendía sin que pronunciaras una sola sílaba. Esa sensación de ser vista, de ser leída como un libro abierto por alguien que jamás estudió tu historia. No fue magia, no fue casualidad. Fue el lenguaje secreto del alma operando en un nivel que la mente racional ni siquiera puede mapear. Pero aquí surge el dilema que despierta tanto temor como fascinación. Si ese silencio puede ser tan revelador, ¿qué secretos tuyos están siendo leídos sin que lo sepas? ¿Y qué estás tú leyendo en el silencio del otro? Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría romántica más para alimentar fantasías. Es una verdad psicológica que Jung exploró con precisión científica y profundidad mística. Cuando dos almas están verdaderamente conectadas, el silencio se convierte en un portal hacia dimensiones de la experiencia humana que las palabras solo logran contaminar. Ese silencio no es pasivo, no es vacío. Es un campo energético cargado de significados, de memorias ancestrales, de símbolos compartidos que ninguna boca podría articular sin traicionarlos. Y la pregunta inquietante es, ¿estás preparada para habitar ese silencio sin llenarlo de miedo? La resistencia que sientes al leer estas líneas no es accidental. Es tu mente consciente intentando protegerte de una verdad que tu alma ya conoce. Porque aceptar que existe un lenguaje más allá de las palabras implica renunciar al control, soltar la ilusión de que puedes esconderte detrás de frases bien construidas. Implica reconocer que hay partes de ti que son transparentes para quien realmente sabe mirar. Y eso, para muchos, es aterrador. Pero también puede ser la puerta hacia la conexión más profunda que jamás experimentarás. Lo que diferencia un encuentro superficial de una conexión verdadera no es la cantidad de tiempo compartido, ni la cantidad de conversaciones memorables. Es la calidad del silencio que pueden sostener juntos. Ese silencio donde no hay incomodidad, donde no hay prisa por llenar el espacio con ruido. Ese silencio donde ambos simplemente existen, desprovistos de máscaras, sin necesidad de impresionar ni de explicarse. Jung lo llamó sincronicidad del alma. Dos universos internos que, por alguna razón misteriosa, decidieron sincronizar sus ritmos más profundos. Pero cuidado, no todas las almas están preparadas para ese nivel de desnudez emocional. Si continúas aquí, no esperes respuestas simples ni recetas para fabricar conexiones instantáneas. Lo que viene a continuación es una inmersión en el territorio donde la psicología profunda se encuentra con lo inefable, donde Jung nos guía a través de los laberintos del inconsciente para revelarnos algo que siempre supiste pero olvidaste, que el silencio entre dos almas conectadas no es la ausencia de comunicación, sino su forma más pura, más honesta, más peligrosamente real. Y una vez que cruces este umbral, nunca volverás a escuchar el silencio de la misma manera. La pregunta que nadie formula, pero todos sienten es, ¿por qué algunas presencias te transforman sin decir una palabra, mientras que otras pueden hablar durante horas y dejarte completamente vacía? Jung exploró esta interrogante desde la perspectiva del inconsciente colectivo.
ese océano invisible donde todas las almas navegan conectadas por hilos que la razón no puede mapear. Cuando dos personas se encuentran y experimentan esa sensación de reconocimiento inmediato, no están conociendo algo nuevo, están recordando algo ancestral. Es como si sus almas hubieran firmado un pacto en una dimensión donde el tiempo no existe, y ahora, en este plano material, simplemente están cumpliendo un encuentro que ya estaba escrito en el lenguaje de los símbolos. Ese silencio compartido no es ausencia de comunicación, es la confirmación de que ambos están leyendo el mismo libro invisible, escrito en un alfabeto que solo sus inconscientes comprenden. Lo que hace que este fenómeno sea tan perturbador es su naturaleza involuntaria. No puedes fabricar una conexión de alma con fuerza de voluntad ni con técnicas de seducción aprendidas en manuales superficiales. O existe o no existe, y cuando existe, lo sabes con una certeza que no necesita pruebas ni validaciones externas. Es una resonancia que se siente en el cuerpo, en esa sensación de estar en casa aunque te encuentres en territorio desconocido. Jung hablaba de la sincronicidad como esos momentos donde el mundo externo refleja perfectamente tu mundo interno, y las conexiones de alma operan exactamente bajo ese principio. Dos mundos internos que, por alguna razón misteriosa, deciden reflejarse mutuamente. Y en ese reflejo, el silencio se vuelve un espejo donde ambos pueden verse con una claridad brutal, sin los filtros protectores que normalmente utilizan para navegar el mundo. Sin embargo, este tipo de conexión también activa todos tus mecanismos de defensa más primitivos, porque cuando alguien puede leerte sin que hables, cuando alguien percibe tus emociones antes de que tú misma las reconozcas, pierdes el control sobre tu narrativa personal. Ya no puedes esconderte detrás de las historias que te cuentas. Ya no puedes proyectar la imagen cuidadosamente construida que muestras al mundo. Estás expuesta, vulnerable, completamente desnuda en el nivel del alma. Y eso genera tanto anhelo como pánico. Por eso muchas personas huyen de las conexiones verdaderas, no porque no las deseen, sino porque no están preparadas para el nivel de honestidad brutal que exigen. Jung sabía que la individuación, ese proceso de convertirse en quien realmente eres, requiere enfrentar las sombras, integrar las partes rechazadas de ti misma. Y las conexiones profundas funcionan como espejos implacables que reflejan exactamente aquello que necesitas ver, pero prefieres evitar. Cuando dos almas están conectadas, el silencio se convierte en un campo de energía consciente, donde ocurren intercambios que ningún lenguaje verbal podría capturar. Es en ese silencio donde sientes que alguien sostiene tus heridas sin intentar curarlas, donde alguien mira tus abismos sin caer en ellos, donde alguien reconoce tu luz sin necesidad de que la demuestres constantemente. No es pasividad, es presencia pura, no es indiferencia, es aceptación radical. Jung entendía que la verdadera transformación psicológica no ocurre a través de consejos o análisis racionales, sino a través del encuentro genuino entre dos seres que se atreven a habitar el mismo espacio emocional sin máscaras. Ese es el poder del silencio compartido. No intenta cambiar nada, simplemente permite que todo sea exactamente como es. Y en esa permisión, paradójicamente, es donde ocurre la alquimia más profunda. Hay un tipo de soledad que solo experimentas cuando estás rodeada de personas que no te comprenden, y hay un tipo de plenitud que solo conoces cuando estás en silencio junto a alguien que sí lo hace. Esta paradoja revela algo fundamental sobre la naturaleza de las conexiones humanas. No se trata de llenar el vacío con presencia física o con palabras reconfortantes. Se trata de encontrar a alguien con quien ese vacío pueda existir sin convertirse en amenaza. Jung identificó que el mayor miedo humano no es la soledad en sí misma, sino el terror de ser vistos en nuestra totalidad y aún así ser rechazados. Por eso construimos máscaras tan elaboradas. Por eso nos volvemos expertas en mostrar solo las versiones editadas de nosotras mismas. Pero cuando encuentras un alma que puede sostener tu silencio sin intentar llenarlo, sin sentirse incómoda con tu oscuridad, algo dentro de ti exhala con alivio, porque finalmente puede dejar de actuar. El silencio entre dos almas conectadas
Funciona como un idioma con su propia gramática, su propia sintaxis emocional. Una mirada puede contener más verdad que 1000 conversaciones. Una pausa puede comunicar más amor que todas las declaraciones románticas. Un simple estar ahí, sin agenda, sin expectativas, sin la necesidad neurótica de arreglar o mejorar al otro, puede sanar heridas que años de terapia verbal no lograron tocar. Jung observó que los símbolos tienen poder porque operan en un nivel más profundo que el lenguaje racional, y el silencio compartido es el símbolo supremo de confianza. Puedo ser yo misma contigo sin necesidad de explicarme, sin necesidad de justificarme, sin necesidad de convencerte de mi valor. Es una rendición que no tiene nada que ver con debilidad y todo que ver con fortaleza, porque solo los seres verdaderamente seguros de sí mismos pueden habitar el silencio sin llenarlo de ruido defensivo. Pero existe un peligro del que Jung nos advirtió con claridad. No confundas la dependencia emocional con la conexión del alma. La primera busca que el otro llene tus vacíos, complete tus carencias, se convierta en el salvador de tu vida fragmentada. La segunda reconoce que ambos son seres completos, que eligen compartir sus mundos internos desde la abundancia, no desde la necesidad desesperada. En el silencio de una conexión verdadera, no hay exigencias implícitas, no hay cuentas pendientes, no hay la energía pegajosa de «debes hacer o decir algo para que yo me sienta bien». Hay una libertad paradójica. Estoy completamente presente contigo y completamente libre de ti al mismo tiempo. Puedo sostener tu oscuridad sin convertirla en mi responsabilidad. Puedo celebrar tu luz sin sentir que disminuye la mía. Este nivel de madurez psicológica es raro y por eso las conexiones verdaderas son tan escasas. Cuando finalmente experimentas ese silencio sagrado con alguien, algo en tu sistema nervioso se recalibra. Dejas de buscar validación en las palabras, dejas de necesitar que te digan constantemente lo que significas para el otro, dejas de interpretar cada pausa como rechazo. Empiezas a confiar en el lenguaje invisible que fluye entre ustedes, ese intercambio de energía que ocurre en el nivel del alma, donde las palabras solo serían ruido innecesario. Jung llamó a esto el matrimonio alquímico, no la unión legal o social, sino la fusión de dos totalidades psicológicas que se reconocen como espejos y complementos simultáneamente. Y en esa alquimia, el silencio no es vacío que atemoriza, sino espacio fértil donde lo inefable puede finalmente existir sin ser traicionado por las limitaciones del lenguaje humano. Ahí es donde la conexión trasciende lo personal y toca algo eterno, algo que estaba esperando ser reconocido desde antes de que ambos nacieran. La cultura contemporánea te ha entrenado para desconfiar del silencio, para verlo como señal de problemas, como síntoma de distancia emocional o como preludio del abandono. Te han enseñado que si alguien realmente te ama, debe estar constantemente demostrándolo con palabras, con gestos, con declaraciones públicas que validen la relación ante los ojos del mundo. Pero Jung sabía algo que el mundo moderno ha olvidado deliberadamente. Las conexiones más profundas son invisibles, operan en el silencio, se alimentan de lo no dicho. No necesitan ser exhibidas ni explicadas porque su poder reside precisamente en su naturaleza privada, casi secreta. Cuando dos almas están verdaderamente conectadas, no necesitan convencer a nadie de la autenticidad de su vínculo. Lo saben con una certeza que no requiere validación externa, con una confianza que no se tambalea ante los silencios prolongados ni ante las distancias físicas. Lo que hace que estas conexiones sean tan raras es que requieren algo que la mayoría de las personas no está dispuesta a ofrecer: la vulnerabilidad absoluta de permitir que alguien habite tu silencio más íntimo. No el silencio incómodo de una primera cita, no el silencio tenso de una discusión no resuelta, sino el silencio profundo donde tus máscaras caen porque ya no tienen sentido. Es ahí, en ese espacio desnudo, donde Jung observó que ocurren los verdaderos encuentros entre seres humanos, porque cuando te permites ser vista en tu silencio, estás revelando no solo lo que piensas o sientes, sino quién eres en tu esencia más fundamental. Estás mostrando tu ritmo interno, tu frecuencia vibracional,
tu verdad sin editar. Y si la otra persona puede resonar con esa frecuencia, si puede sostener ese silencio sin sentirse amenazada por él, entonces has encontrado algo que la mayoría solo experimentará en sueños. Sin embargo, aquí surge una pregunta que quema. ¿Cuántas veces has confundido el miedo al silencio con falta de conexión? ¿Cuántas veces has llenado el espacio con palabras innecesarias solo porque el silencio te confrontaba con tu propia soledad interna? Jung entendía que proyectamos en los demás todo lo que no hemos resuelto en nosotros mismos, y el silencio funciona como una pantalla en blanco donde todas nuestras inseguridades se proyectan en alta definición. Si no has aprendido a estar en paz contigo misma en el silencio, nunca podrás compartir ese silencio con otro sin contaminarlo con ansiedad, sin llenarlo con conversación forzada, sin interpretarlo como señal de que algo está mal. La capacidad de habitar el silencio con otro ser humano es proporcional a tu capacidad de habitar el silencio contigo misma. Es un espejo que no miente. Y entonces llegas al umbral de una verdad que cambia todo. El silencio compartido entre dos almas conectadas no es la ausencia de amor, es su expresión más refinada. Es el punto donde el amor deja de necesitar palabras para probarse, donde la confianza es tan profunda que no requiere confirmación constante, donde la presencia habla más fuerte que 1000 promesas. Jung vio en sus pacientes una y otra vez el mismo patrón. Aquellos que podían sostener el silencio en sus relaciones más íntimas eran los mismos que habían hecho el trabajo de descender a sus propias profundidades, de enfrentar sus sombras, de integrar sus partes rechazadas, porque solo cuando has hecho las paces con tu propio silencio interno, puedes ofrecerle a otro el regalo más precioso, la libertad de existir contigo sin necesidad de llenar cada momento con ruido. Ese es el lenguaje secreto que solo las almas maduras comprenden, el idioma que se habla sin palabras, pero que dice absolutamente todo. Al final de este recorrido por los territorios invisibles donde las almas se encuentran, queda resonando una verdad que no puede ser ignorada. Has estado buscando conexión en los lugares equivocados. Has estado persiguiendo conversaciones brillantes cuando lo que tu alma anhelaba era un silencio que la sostuviera. Has estado midiendo el amor por la cantidad de palabras pronunciadas cuando la profundidad real se esconde en los espacios entre las palabras. Jung nos legó un mapa para navegar estas aguas profundas, pero el viaje solo lo puedes hacer tú, descendiendo a tus propios abismos, enfrentando la incomodidad de tu propio silencio antes de poder compartirlo con otro, porque la conexión que buscas no está ahí afuera esperando ser encontrada, está dentro de ti esperando ser reconocida. Cuando dos almas están verdaderamente conectadas, el silencio deja de ser ese enemigo que debes combatir con palabras nerviosas y se convierte en el santuario donde ambos pueden finalmente descansar de las máscaras que el mundo exige. Es el espacio sagrado donde no necesitas demostrar nada, donde no tienes que ser más ni menos de lo que eres, donde tu simple existencia es suficiente. Y esa suficiencia, esa aceptación radical que no necesita ser verbalizada, es el amor en su forma más pura. No el amor romántico de las películas que termina cuando se acaban los diálogos ingeniosos, sino el amor arquetípico que Jung identificó como el encuentro del sí mismo con su reflejo en otro ser humano. Un amor que no teme al silencio porque sabe que en ese silencio habita la verdad que ninguna palabra podría capturar sin traicionarla. La pregunta que ahora te perseguirá en tus momentos de quietud es esta. ¿Has experimentado alguna vez ese silencio que habla más fuerte que las palabras? ¿O has estado confundiendo ruido con conexión toda tu vida? No es una pregunta cómoda, no tiene respuestas fáciles, pero es la pregunta que separa a quienes viven en la superficie de quienes se atreven a sumergirse en las profundidades del alma humana. Jung sabía que la individuación, ese proceso de convertirse en quien realmente eres, requiere valentía para enfrentar verdades incómodas. Y una de esas verdades es que la mayoría de lo que llamas relaciones son en realidad transacciones sociales disfrazadas de intimidad. La conexión real, esa que atraviesa el silencio como un rayo de luz atraviesa la oscuridad, es tan rara que muchos mueren sin haberla experimentado jamás. Pero tú que has llegado hasta aquí,
que has resistido la tentación de huir hacia contenidos más superficiales, ya no puedes refugiarte en la ignorancia. Ahora sabes que existe un lenguaje secreto que solo las almas conectadas pueden hablar, un idioma que se articula en miradas, en presencias, en silencios cargados de significado. Y con ese conocimiento viene una responsabilidad, la de hacer el trabajo interno necesario para poder sostener ese silencio cuando finalmente lo encuentres. Porque ese encuentro llegará, tal vez no cuando lo esperes, tal vez no de la forma que imaginabas, pero llegará como llegan todas las sincronicidades importantes. Y cuando eso suceda, tu única tarea será no contaminarlo con tus miedos, no llenarlo con palabras que solo servirían para diluir su poder, no interpretarlo a través del filtro de tus heridas pasadas. El universo conspira en el lenguaje de los símbolos, y el silencio compartido es el símbolo más poderoso de todos. Es la firma del alma diciendo, te reconozco, te veo, te acepto en tu totalidad. No necesita traducción porque opera en una frecuencia que trasciende el lenguaje humano. Jung dedicó su vida a explorar estos territorios donde lo visible y lo invisible se encuentran, donde lo consciente y lo inconsciente dialogan, donde dos almas pueden comunicarse sin pronunciar una sola palabra. Y lo que descubrió fue revolucionario, que el amor verdadero no es la capacidad de hablar durante horas sin aburrirse, sino la capacidad de estar en silencio durante horas sin sentirse solos. Esa es la diferencia entre conexión y compañía, entre encuentro del alma y simple coexistencia. Ahora, en este momento donde el video termina pero la experiencia apenas comienza, tienes una elección. Puedes cerrar esta ventana y volver a tu vida como si nada hubiera cambiado, o puedes permitir que estas palabras resuenen en tu interior hasta que algo se mueva, hasta que algo despierte. Puedes seguir buscando amor en conversaciones que llenan el tiempo, pero vacían el alma. O puedes empezar a cultivar la capacidad de habitar tu propio silencio hasta que estés lista para compartirlo con alguien que lo merezca. Jung no ofrece respuestas fáciles ni fórmulas mágicas. Ofrece mapas para navegar el territorio más complejo que existe, el interior del ser humano. Y en ese mapa, el silencio no es un vacío a temer, sino un espacio fértil donde todo lo auténtico puede finalmente florecer. Si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si reconociste en ellas una verdad que tu alma ya sabía, pero tu mente había olvidado, entonces es momento de hacer algo al respecto. Dale like a este video como forma de honrar esa resonancia interna. Comenta qué despertó en ti esta exploración del silencio como lenguaje del alma. Compártelo con alguien que necesite recordar que las conexiones verdaderas no se miden en palabras, sino en presencia. Y si quieres seguir adentrándote en estos territorios donde la psicología profunda se encuentra con lo sagrado, donde Jung nos guía a través de las cavernas del inconsciente para revelarnos quiénes somos realmente, entonces suscríbete a este canal, porque este no es el final de la conversación, es apenas el comienzo de un diálogo que continuará resonando en tu interior mucho después de que estas palabras hayan terminado. El silencio ahora te pertenece. Úsalo sabiamente.